Mañana está con nosotros Patricia Molpeceres, directora de ventas de AllianceBernstein. Bienvenida, Patricia. Gracias, buenos días. Bueno, es la pregunta clave que ahora mismo están mirando los inversores. ¿Puede el mundo vivir sin el petróleo y sin el gas ruso en ese escenario en el que las grandes reservas de Rusia también están poniendo encima de la mesa la opción de que esas sanciones puedan funcionar o no? ¿Qué consecuencia pueden tener esas sanciones y sobre todo esa prohibición del petróleo de Rusia? Bueno, pues está clarísimo que todas estas sanciones y potenciales embargos pues tienen unas consecuencias potenciales de gran alcance a nivel mundial, ¿no? Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo, produciendo el 12% del petróleo mundial. Pues eso ya nos da una idea de lo que es, ¿no? No solo eso, sino que Rusia junto con Ucrania son también productores de muchos bienes vitales para una parte muy importante del planeta, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Pero volviendo al tema de la energía, es verdad que ya antes de la guerra el mundo occidental tenía un déficit energético importante, ¿no? Y el tema de la guerra lo que ha hecho ha sido ponerlo más en evidencia y sacarlo más a la luz. En Europa, en los últimos años, se ha desincentivado muchísimo la inversión privada, pues por todas las leyes y regulaciones medioambientales que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Y en Estados Unidos un poco más por el aumento del coste de capital y por ese foco en las rentabilidades y en los beneficios también se ha desincentivado bastante. Al final, ¿cuál es el resultado? Pues que tenemos un mercado muy volátil y muy estrecho, ¿no? Y que intentar suplir todas esas fuentes de energía en el corto plazo es muy complicado y eso va a seguir presionando los precios al alza. ¿Qué papel juegan los distintos países que están involucrados en el embargo, en las sanciones sobre Rusia? Bueno, pues estamos viendo, ¿no?, los movimientos y los distintos actores, cada uno tiene su papel, ¿no? Y voy a comentar un poco cada uno de ellos. Por una parte tenemos Estados Unidos y Reino Unido. Ellos son los que ya han iniciado el embargo sobre el petróleo. Estados Unidos lo empezó el 8 de marzo y Reino Unido lo va a ir haciendo paulatinamente hasta prohibir, digamos, todas las importaciones hasta final de año. Es verdad que el peso que tiene la energía rusa en las cuentas de estos países es bajo, ¿no? Luego es una decisión, bueno, pues un tanto simbólica. Necesitaríamos muchos países y sobre todo países europeos que se unieran a esta iniciativa. Sí que estamos viendo algunos casos de compañías privadas como BP o Eni, que es verdad que aunque ellos siguen cumpliendo con los contratos que tienen ahora mismo firmados con Rusia, no están firmando nuevos, ¿no? Pero aquí el quid de la cuestión es un poco Europa y estamos viviéndolo día a día, ¿no? Pues por la dependencia energética que tenemos de Rusia, sobre todo Alemania, 40% gas ruso, 30% petróleo ruso, ¿no? Se estima que si se cerraran, digamos, el grifo energético a Alemania, eso penalizaría más de un 3% su PIB, ¿no? Y es verdad que bueno, hay medidas y hay planes en Europa para independizarnos de esa dependencia rusa hacia el año 2030 y en 2/3 durante este año. Pero son medidas muy difíciles de implementar que tardan mucho tiempo, ¿no? Estamos con el tema de las sanciones al carbón, que bueno, pues ayer se pusieron sobre la mesa y ya empieza a haber problemas en ponerse de acuerdo, ¿no? Y bueno, y en cuanto al resto del mundo, no nos olvidemos de que el petróleo es el 5% del PIB mundial, ¿no? Y esto afecta no solo directamente a los sectores energéticos, sino a las actividades económicas de muchos otros sectores y de otras partes del mundo, no solo Estados Unidos y Europa, sino América Latina, Asia, etcétera. ¿Y qué consecuencias tiene para Rusia? ¿Qué impacto estimáis que puede tener para Rusia en el otro lado de la moneda estas sanciones? Bueno, pues para Rusia es el terrorífico, ¿no? Digamos, la energía rusa es el 30% de su PIB, un 75% petróleo y un 25% gas, y la verdad es que para ellos es muy difícil encontrar compradores amigables, por así decirlo, como China, como India, en el corto plazo, ¿no? Por otro lado, también la capacidad de almacenamiento ruso con unas posibles sanciones más en el largo plazo son muy limitadas, de tal manera que una parte de la producción se quedaría sin salida,
con todas las pérdidas económicas que eso les puede suponer, y no solo eso, sino que una vez que paras las plantas, tu capacidad disminuye muchísimo, porque volverlas a poner en funcionamiento es muy costoso, ¿no? Y lo has mencionado antes, ¿no? El caso de Lukoil, que ya empieza un poco a alertar, oye, que yo tengo un problema aquí, que no sé qué hacer con todo esto, ¿no? En este sentido, los precios del petróleo se han comportado primero con una subida muy importante, luego hoy los tenemos en torno a los 102 el Brent europeo. Si vemos el de los Urales, está a unos $30 de descuento sobre el precio general. ¿Tenéis alguna estimación, algún escenario donde se pueda ver claramente hacia dónde puede ir el precio del petróleo? Bueno, la verdad es que esto lo estamos viendo, esto cambia día a día. Cualquier noticia te cambia el equilibrio entre oferta y demanda y es complicado, ¿no? Pero nosotros, bueno, sí que hemos hecho unas estimaciones, que es este cuadro que veis aquí. Hemos puesto 3 posibles escenarios, ¿no? El escenario más benigno sería el de abajo, el que está en verde, en el que, bueno, pues las tensiones se disipan, ¿no? Nos empezamos a mover hacia la paz en Ucrania, se van quitando poco a poco las sanciones hacia la energía rusa, pero bueno, es verdad que también se va reduciendo, intentamos reducir esa dependencia de Rusia, ¿no? Y ahí estimamos pues unos precios en torno a $80. Que serían para Europa y la inflación el mejor regalo el mejor regalo, ojalá. Por el precio del petróleo y por la paz, ¿no? Y porque acabe esta guerra tan terrible. El caso peor sería lo que hemos puesto en rojo, que es la intensificación, ¿no? Que bueno, digamos que las sanciones y los embargos continúan, no solo eso, sino que muchos países, sobre todo europeos, se unen a estas sanciones. Esto clarísimamente tendría unas consecuencias muy fuertes sobre el crecimiento mundial, y creemos que el precio del petróleo podría llegar hasta 150, incluso $200. Y luego el escenario base, que es un poco en el que estamos ahora, que es este escenario amarillo-naranja, en el que, bueno, Europa sigue comprando el petróleo ruso, pero ya empezamos a hablar de que si carbón, que si en el largo plazo o más adelante petróleo, gas también, etcétera. Y entonces, bueno, es verdad que seguimos intentando reducir nuestra dependencia de Rusia, pero eso lleva mucho tiempo y creemos que el precio del petróleo pues seguirá elevado para los próximos 3 años en torno a $100-120, ¿no? Como digo, esto es muy cambiante, cada día van pasando cosas que pueden hacer que estas estimaciones varíen y repito, ojalá que el escenario final sea el verde, ¿no? Sobre todo porque acabe esta guerra. Muchísimas gracias, Patricia Molpeceres, directora de ventas de Allianz Bernstein. Gracias por, sobre todo, este gráfico nos da mucha idea del momento en el que estamos y de lo que puede suceder. Sí, fíjate, y además no he comentado la parte de la derecha, que es un poco las probabilidades de escalada, ¿no? Y ayer pues comentábamos internamente y decíamos, joder, es que lo que está pasando es que las probabilidades de escalada de la guerra están subiendo y eso nos está llevando del escenario naranja un poco más hacia el rojo, ¿no? Bueno. Esperemos que acabe. Esperemos que acabe. Buen día y buen negocio, Patricia. Muchísimas gracias. Buen día a vosotros también.